Palabras Vitamina es un podcast que se enfoca en el autoconocimiento y el desarrollo personal. A través de este espacio te adentrarás en un viaje introspectivo para explorarte, entenderte y conocerte a ti mismo de una manera profunda. Me llamo Camila y soy la voz detrás de este podcast. Mi intención es acompañarte mientras recorres el camino hacia tu interior, ayudándote a nutrir tu crecimiento personal. Bienvenidos a otro episodio de Palabras Vitamina, donde exploramos las complejidades de la mente y las emociones humanas. En este capítulo nos adentraremos en la idea popular de que una vida en perfecto equilibrio es el estado al que todos aspiramos. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es realmente posible alcanzar y mantener ese estado de equilibrio? A menudo imaginamos a alguien en perfecto equilibrio como una persona feliz, saludable y en paz consigo misma y su entorno. Pero, ¿es esta imagen realista? Para responder a estas preguntas, vamos a explorar cómo puede ser entendido el equilibrio y a su vez cómo las características de la vida influyen en nuestro equilibrio emocional y físico. Palábrica, tejiendo sentido. Es un emprendimiento que creé para resaltar la magia y el poder de las palabras. Creamos prendas hermosas con frases que inspiran, tocan corazones y que reflejan la esencia del alma. Palabras que viajan contigo en una camiseta. Moda con significado. Todas nuestras camisetas son hechas en fibras naturales, cómodas y versátiles. Puedes encontrarlas en www.palabrica.co o síguenos en nuestras redes sociales como @palabrica.co para más información. Compras solo para Colombia. Vístete de palabras, vístete con propósito. Ahora es necesario hacernos la pregunta clave: ¿qué se entiende por equilibrio? Quiero partir desde la esencia de este concepto para desarrollar la idea de este episodio, para definirlo y también desarrollar nuestra perspectiva, pues primero necesitamos entender su significado. Hemos podido ver a lo largo del tiempo que es una palabra utilizada en diferentes ámbitos y que es muy común verla en discursos apuntados a estados del ser, y más aún pues en esta nueva modernidad que busca constantemente alcanzar la felicidad. Según lo que encontré en diferentes fuentes, el equilibrio entonces es un estado en el que las fuerzas o los elementos que interactúan entre sí están en un estado de armonía, de equidad o de estabilidad. En física, por ejemplo, el equilibrio se refiere al estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se cancelan, lo que resulta en la ausencia de movimiento o de cambio en la posición del objeto. En términos generales, podríamos decir que el equilibrio se refiere a esa capacidad de mantener un estado de armonía y de estabilidad en diversas situaciones y contextos. Pero, ¿es esto posible? ¿Siempre logramos estar en armonía, en estabilidad o en control? Hace algunos años, cuando estaba haciendo el instructorado en yoga, escuchaba mucho la importancia de tener una vida equilibrada, el famoso equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. No solamente en yoga, también a nivel laboral o cuando estaba estudiando pues mi carrera, también había escuchado lo necesario que era mantener el equilibrio en las relaciones, en el trabajo, con las finanzas, con nuestra alimentación y obviamente pues lo fundamental que era para tener o para alcanzar una vida satisfactoria. Pero al llevar su análisis en terapia, pude ver que a veces nos creamos una idea errónea de este concepto. Buscamos en el equilibrio una tranquilidad traducida en la idea de estar siempre bien o de pensar que llegamos a un punto de tanto control sobre las situaciones de la vida o sobre las emociones que no nos pasará nada desagradable. Es como si la vida estuviera simplemente en piloto automático. Ni bien ni mal, todo está ahí, tranquilo. Muchas veces sentimos al equilibrio como una sensación de bienestar y de satisfacción que surge cuando las circunstancias que vivimos se asemejan a lo que deseamos o aspiramos.
Sin embargo, esta sensación, que es bastante efímera por cierto, depende de muchos factores que deben estar en armonía y en sincronía con nuestra vida. El problema es que en muchas ocasiones las cosas no suceden como esperamos y se presentan situaciones que nos desequilibran y nos generan angustia. Y es lo normal, pues la dinámica de la vida misma apunta al desequilibrio, va en pro del movimiento, del cambio, de los ciclos. Esto podemos verlo en la naturaleza, que totalmente está cambiando, siempre se está renovando, o en nuestro cuerpo, que siempre ha dejado atrás esas etapas diferentes, ¿cierto? Empezamos siendo niños, vamos evolucionando, adaptándonos a la vida y terminamos con un cuerpo totalmente diferente a cuando nacimos. A veces no entendemos que realmente la vida se trata de eso, del movimiento, del cambio. Y nos empeñamos en que la vida siempre tiene que ser igual, en que las cosas nunca van a trascender hacia otro punto diferente al bueno, al positivo, a buscar la felicidad. Pero en lugar de entrar en crisis y buscar evitar o resolver a toda costa todo lo que nos rodea, podemos adoptar una perspectiva más consciente y transformadora. El equilibrio no debe depender únicamente de nuestras aspiraciones, sino que debe estar basado en nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios y redefinir nuestros esquemas. Como decía la psicoanalista Melanie Klein, el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar esas emociones dolorosas y poder manejarlas. No caigamos en la superficialidad de ciertos pensamientos o discursos que nos llevan a creer de que en la medida en que restringamos las emociones dolorosas todo va a estar bien, o no nos quedemos en una idea limitada de ser positivos frente a la vida, desmintiendo las dificultades externas, diciendo o repitiendo constantemente todo va a estar bien cuando realmente no estamos tomando acción sobre las situaciones. Desconectarnos de esas dificultades externas nos puede llevar a creer que la vida no tiene variaciones, o peor aún, a entristecernos pensando en, como dice el título de un libro, ¿por qué será que le pasan cosas malas a personas buenas? Empezamos a caer en una especie de victimismo, donde siempre nos estamos preguntando ¿por qué será que nos está pasando todo esto? ¿Por qué todo lo malo es para mí? Simplemente caemos en un círculo vicioso de lamentarnos, pero no vamos más allá, no entendemos cuál es la razón necesaria que puede traer ese problema o esa dificultad o esos cambios. Los problemas y las situaciones adversas son oportunidades para aprender, para crecer, para evolucionar y lo más importante, siempre van a estar presentes. En lugar de resistirnos a lo que sucede, podemos adoptar una actitud más flexible y consciente con el mundo que nos rodea, para así pues no quedarnos anclados en esas situaciones desagradables y poder buscar nuestras propias soluciones. Hasta este punto tenemos claro que el equilibrio no es algo que se logra y se mantiene de manera estática, sino que es un proceso continuo que requiere de atención constante y de adaptaciones. Me llamó mucho la atención la definición que encontré sobre armonía, que aunque viene del latín armonía, tiene unos orígenes más remotos en un vocablo griego que significa como combinación o ajustamiento. Y lo que me pareció más bonito es que este término nos habla de esa combinación de diferentes elementos que, aunque pueden ser diferentes, se complementan entre sí para crear una sensación de unidad o de coherencia. ¿Cuántas veces no se nos han presentado esas situaciones difíciles o esas emociones que a veces como que no entendemos, que son tan diferentes entre sí, pero que cuando empezamos a analizarlas a veces ya a futuro, vamos como atando cabos, vamos entendiendo que realmente todas eran acordes entre sí, todas eran necesarias, a veces hasta bellas, porque nos llevan a unos resultados inesperados, a unos cambios que nos llevan a una vida mejor, o a veces simplemente logramos como encontrarles un sentido en nuestra vida. También es importante que abordemos la idea de que el equilibrio es subjetivo y que puede variar de una persona a otra. Como seres humanos estamos en constante cambio y enfrentamos diferentes situaciones y desafíos a lo largo de la vida, lo que puede afectar nuestro equilibrio emocional, físico y mental.
Por ejemplo, lo que puede ser equilibrado para alguien en una etapa de su vida, pues no necesariamente puede serlo o en otra etapa o para otra persona. Nuestra rutina cuando éramos estudiantes de colegio seguramente era muy diferente a la rutina que manejábamos cuando estábamos en la universidad. O lo que puede ser, digamos que un día tranquilo o llevadero para una madre de un hijo de 7 años, puede que no sea fácil de manejar para otra madre con un hijo de la misma edad. Las responsabilidades y las relaciones pueden cambiar, las prioridades cambian y nuestras necesidades también lo hacen. Además, recuerda que el equilibrio no es algo que se alcanza y se mantiene de manera permanente, sino que requiere de un esfuerzo continuo para mantenerlo. Es posible que tengamos que ajustar nuestro equilibrio en función de los cambios en nuestra vida y en nosotros mismos. Por lo tanto, es importante descubrir lo que funciona para nosotros y adaptar nuestra vida según esas cosas. Entonces me preguntarás, ¿qué puedo hacer para adaptarme mejor a las circunstancias de la vida? En cuanto a las herramientas y las técnicas para lograr el equilibrio, pues realmente este no es el foco principal del episodio, ya que a veces terminamos buscando unas soluciones rápidas o unos consejos externos para resolver nuestros problemas. Pero la realidad es que la clave está en conocernos a nosotros mismos y en ser conscientes de nuestras propias necesidades y limitaciones. Entender, a veces a nuestro pesar, que hay un sinfín de cosas que se escapan a nuestro control y que es mejor no engancharnos a una idea imposible de sostener en el tiempo, como lo es pues mantener el control total de las situaciones que nos rodean. Es posible que necesitemos hacer cambios en nuestra vida, tanto interna como externamente, para lograr esa armonía que buscamos. Pero estos cambios deben surgir de una conexión más profunda con nosotros mismos y de una comprensión consciente de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Primero, recurre a la autoobservación. Reconoce cuando una situación te saca de ese estado de armonía, cómo reacciona, por ejemplo, tu cuerpo cuando estás en desequilibrio. Y no olvides, pues, lo más principal, ser compasivo contigo mismo. Nos encontramos muy a menudo con situaciones que no sabremos cómo lidiar, pero eso también hace parte de la vida. Llevar una vida balanceada en muchas ocasiones se trata de la actitud con la que enfrentes tu vida, con la que enfrentes tus problemas, tu trabajo o esos proyectos a futuro. Una actitud proactiva puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida de manera más efectiva y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Además, es importante tener una perspectiva equilibrada en la vida y no enfocarse demasiado en una sola área, pues en detrimento de otras. Por ejemplo, enfocarse solamente en el trabajo y descuidar tu salud o tus relaciones personales. Muchas veces en el afán o en los requerimientos que nos exige el trabajo, terminamos durmiendo menos de lo que necesitamos o a veces hasta nos terminamos saltando comidas, lo que termina afectando nuestra salud a largo plazo o a veces hasta a corto plazo, porque vamos a trabajar totalmente cansados, agotados o, por ejemplo, dejamos de un lado nuestras relaciones familiares, de pareja o el contacto con nuestros hijos. ¿Y todo esto a qué nos va a llevar? Pues a tener una vida desequilibrada y obviamente pues a tener unos problemas a largo plazo. También es importante ser conscientes de nuestras limitaciones y de no tratar de abarcar más de lo que podemos manejar. A veces la presión social o la competencia nos llevan a querer hacer más de lo que podemos, lo que puede llevar pues a un desequilibrio, como ya lo hemos dicho, y a un estrés innecesario. Por lo tanto, es importante establecer unas prioridades y ser realistas con nuestras capacidades y limitaciones. En este episodio exploramos la idea popular de que una vida en perfecto equilibrio es el estado ideal al que todos debemos aspirar. Sin embargo, nos cuestionamos si es realmente posible alcanzar y mantener tal estado. Comenzamos definiendo el concepto de equilibrio y cómo se entiende en diferentes contextos, desde la física hasta el bienestar personal.
Luego discutimos la idea errónea de equiparar al equilibrio como un estado constante de felicidad y de control sobre nuestras vidas. En cambio, argumentamos que el equilibrio debe verse como esa capacidad de adaptarse a los cambios y de manejar las emociones difíciles en lugar de evitarlas. También discutimos la importancia de ser flexibles y conscientes del mundo que nos rodea, así como las oportunidades de crecimiento y de evolución que pueden surgir de la adversidad. En resumen, desafiamos la idea de que el equilibrio es un estado estático que se debe lograr, sino más bien un proceso dinámico, subjetivo, de adaptación y de crecimiento personal, en que debemos estar abiertos al cambio y a enfrentar esos desafíos que se nos presentan en el camino. Te agradecemos por escuchar otro episodio de Palabras Vitamina y explorar con nosotros el interesante concepto del equilibrio en nuestras vidas. Como hemos descubierto, el equilibrio es un proceso en constante evolución, una danza entre adaptación y autoconocimiento. Si este episodio te ha inspirado o te has identificado con nuestras reflexiones, te invitamos a compartir tus propias experiencias y perspectivas dejándonos un comentario. Compartir es una forma poderosa de enriquecer nuestras vidas. Además, puedes enriquecer la vida de alguien especial que consideres necesite escucharlo. No olvides suscribirte y estar atento a futuros episodios de Palabras Vitamina, donde seguiremos explorando temas que nutren el alma y la mente. Recuerda calificar el podcast con 5 estrellas si te ha gustado. Hasta la próxima, donde continuaremos nuestro viaje juntos en búsqueda de la sabiduría y el enriquecimiento personal. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte. Déjame un comentario con tus opiniones y sugerencias. Si tienes algún tema del cual quisiera que hablaras en este espacio, puedes dejarme un mensaje aquí mismo o puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @palabrasvitamina. Gracias por darte este espacio conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.